Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Neslihan Atagul rechazó volver con Burak Özçivit pero admitió una conexión emocional eterna? Descubre la verdad de sus palabras. Queridos amigos, el mundo del espectáculo turco está viviendo uno de sus momentos más intensos y dramáticos de los últimos años. Si pensaban que la historia entre Neslihan Atagul y Burak Özçivit había terminado, estaban muy equivocados, porque hoy traemos una noticia que ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón acelerado. Después del polémico mensaje de Burak, donde insinuaba que no la había olvidado, todos los ojos estaban puestos en la bella actriz. ¿Qué diría ella? ¿Ignoraría las palabras de su ex compañero o saldría a defender su presente? La respuesta ha llegado y ha sido mucho más compleja y profunda de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Neslihan Atagul, conocida por su elegancia y su sinceridad, decidió romper el silencio en una reciente aparición pública que se ha convertido en el tema principal de todas las conversaciones. La actriz fue interceptada por los periodistas a la salida de un evento de caridad y aunque al principio intentó evitar las preguntas sobre Burak, la insistencia de la prensa y la carga emocional del momento la llevaron a hablar. Lo que dijo no fue un simple sí o no, fue una declaración filosófica sobre el amor, el pasado y la comprensión mutua que ha dejado a los fanáticos analizando cada sílaba. Con una mirada serena pero cargada de una nostalgia evidente, Neslihan respondió a la pregunta del millón: ¿hay una oportunidad para Burak en su vida? Su respuesta fue textual: no estoy con Burak, nuestros caminos físicos se separaron hace tiempo, pero sigo adelante entendiéndolo. No camino con él, pero camino comprendiendo lo que fuimos. Increíble. Estas palabras han caído como una bomba. Neslihan no está cerrando la puerta al sentimiento, sino a la relación física. Está diciendo que, aunque no están juntos como pareja, ella ha logrado entender los sentimientos de Burak y, de alguna manera, esa comprensión la acompaña en su vida actual. Es una forma muy poética y dolorosa de admitir que, aunque el amor se transforme, la conexión nunca desaparece del todo. Los testigos presenciales aseguran que, al pronunciar estas palabras, la voz de Neslihan tembló ligeramente. No era la voz de una mujer indiferente, sino la de alguien que ha procesado mucho dolor y ha llegado a un estado de paz. Ella continuó explicando su postura ante las cámaras, diciendo: a veces, la vida nos lleva por rutas distintas. Burak tiene su vida y yo la mía. Pero escuchar que no me ha olvidado me hace reflexionar. Yo tampoco olvido lo que aprendí. Sigo mi camino, no de su mano, sino con la lección que él me dejó. Esta frase, la lección que él me dejó, es clave. Nos muestra que Burak Özçivit no fue solo un compañero de trabajo o un amor pasajero, fue un maestro de vida para ella. La madurez con la que Neslihan está manejando esta situación es admirable. En lugar de caer en el escándalo o el reproche, ha elegido la empatía. Entenderlo es mi forma de respetarlo, añadió la actriz antes de subir a su vehículo, dejando a los reporteros en un silencio absoluto. Ahora, analicemos qué significa esto para Burak. Él lanzó una botella al mar con su mensaje anterior, esperando una señal, y lo que ha recibido es una respuesta que mezcla el rechazo romántico con la aceptación emocional. Neslihan le está diciendo: te escucho, te entiendo, sé lo que sientes porque yo también lo viví, pero no puedo volver atrás. Es desgarrador y hermoso al mismo tiempo. Los fanáticos de la pareja, que siempre han soñado con verlos juntos de nuevo, están divididos. Algunos ven en estas palabras una esperanza lejana, argumentando que entenderlo es el primer paso para perdonar y volver. Otros, más realistas, creen que es una despedida definitiva, una manera elegante de decirle a Burak que debe soltar el pasado y seguir adelante, al igual que ella lo está haciendo. Sin embargo, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Durante la breve entrevista, Neslihan tocó discretamente un collar que llevaba puesto, un gesto que muchos interpretaron como una señal de nerviosismo o quizás como un símbolo oculto. ¿Podría ser ese collar un regalo del pasado? Las especulaciones no tienen fin. Lo cierto es que la frase Burak la de ilama onuan la yarak te va mediyorum, no con Burak, pero continuando al entenderlo, se ha convertido en el titular más compartido en las redes sociales. Nos habla de un amor que ha trascendido la posesión y se ha convertido en una conexión espiritual. Neslihan está validando los sentimientos de Burak sin comprometer su propia situación actual. Es un equilibrio muy difícil de lograr.
Un amigo cercano a la actriz comentó en exclusiva, Neslihan no quiere lastimar a nadie. Ella sabe que Burak está pasando por un momento emocional difícil y sus palabras fueron un abrazo a la distancia, no una invitación a volver, sino un consuelo. Esto tiene mucho sentido. Neslihan es una mujer de gran corazón y no podría ser indiferente ante el dolor de alguien que fue tan importante para ella. Pero, ¿es suficiente para Burak? ¿Se conformará el galán con ser entendido a la distancia o luchará por recuperar su lugar a su lado? La historia se pone cada vez más interesante. Imaginemos la escena, Burak viendo esta entrevista en la televisión. Escuchando a la mujer que ama decir que no está con él, pero que lo entiende. Debe ser una mezcla de alivio y frustración. Alivio porque no hay odio, y frustración porque la puerta del romance parece estar cerrada con llave, aunque la ventana de la empatía esté abierta de par en par. La prensa turca ya está especulando sobre cuál será el próximo movimiento de Burak. ¿Responderá a esta declaración? ¿Intentará demostrarle que entenderlo no es suficiente y que merecen una segunda oportunidad real? Lo que queda claro es que la química entre ellos sigue viva, aunque sea a través de declaraciones cruzadas en los medios. No pueden ser indiferentes el uno al otro. Neslihan podría haber dicho simplemente sin comentarios o eso es pasado, pero eligió elaborar, eligió profundizar, y eso nos dice que Burak sigue ocupando un espacio en sus pensamientos. Continuar entendiéndolo implica un proceso activo, no pasivo. Significa que ella sigue pensando en él, analizando sus acciones y, quizás, justificándolo en su corazón. Amigos, estamos ante una novela de la vida real. Dos personas exitosas, bellas y admiradas que no logran desconectarse del todo. La declaración de Neslihan es una obra maestra de la diplomacia emocional. Nos enseña que se puede amar y dejar ir al mismo tiempo, que se puede comprender sin poseer. Pero en el fondo, todos nos preguntamos si esa comprensión no es en realidad una máscara para un amor que todavía arde bajo las cenizas. La forma en que sus ojos brillaban al hablar de él delata que la historia no está tan cerrada como ella quiere hacernos creer. Tal vez, solo tal vez, Neslihan está esperando que Burak haga algo más que enviar mensajes indirectos, quizás está esperando una acción contundente que la haga cambiar ese no con Burak por un sí, de nuevo con él. El tiempo será el juez final de esta complicada ecuación amorosa. Nosotros seguiremos aquí, analizando cada gesto, cada palabra y cada mirada, porque sabemos que en el mundo del corazón, la última palabra nunca está dicha hasta el final. Neslihan ha hablado, ha puesto sus límites, pero también ha dejado una luz encendida en la ventana de su alma. Y esa luz, queridos amigos, es la que mantiene viva la esperanza de millones de fans alrededor del mundo. Hemos llegado al final de este video cargado de emociones profundas y revelaciones impactantes. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mi querida audiencia, sobre estas palabras tan misteriosas de Neslihan Atagul. ¿Creen que decir continuar entendiéndolo es una forma de admitir que todavía lo ama en secreto? ¿Piensan que Burak Özçivit debería tomar esto como una señal para luchar por ella o como una despedida definitiva? Y lo más importante, si estuvieran en el lugar de Neslihan, ¿habrían respondido con tanta empatía o habrían sido más cortantes con su ex? Por favor, dejen todas sus opiniones, teorías y sentimientos en los comentarios, los leeré todos con mucho interés. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse el próximo capítulo de esta historia y darle un gran like al video. Hasta la próxima.